Bien, vamos por lo tanto a iniciar el repaso de los dos temas. Tema 61, la renovación de la lírica española a final del siglo XIX y principios del XX. Y el tema 62, las vanguardias. En primer lugar, comentaros. Aquí aparecen Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Bueno, este tema hay dos formas de enfocarlo. Digamos que en los inicios de la renovación poética, o bueno, en los inicios del siglo XX, en lo que se refiere a la renovación poética del siglo XX, podemos situar a Juan Ramón Jiménez, a Antonio Machado, pero también a Rubén Darío. Esto está así en muchos de los enfoques que se le pueda dar al tema y realmente tampoco es desacertado. Es decir, la influencia modernista también está aquí presente, pero realmente los dos iniciadores de la revolución lírica o de la explosión estética que pudo haber, temática, etcétera, formal en el plano de la lírica, se encuentra Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Podemos agregar a Rubén Darío y también incluso a Bécquer. Algunos críticos sitúan el arranque de la reforma o de la transformación en la poesía desde Bécquer. De Bécquer ya sabéis que se desligó de todo ese énfasis de la poesía romántica, ¿no?, que hasta el momento estaba imperando o venía desarrollándose, y en ese preciso momento en el que Bécquer arranca una beta temática también, formal, estética, es cuando muchos críticos sitúan, es el momento en el que muchos críticos sitúan el verdadero momento de transformación, de eclosión de la lírica, en Bécquer. Por lo tanto, ese enfoque sería un poco más arriesgado, es decir que en Bécquer parte realmente este movimiento de renovación en el plano de la lírica, pero bueno, también es otro enfoque muy innovador dentro de lo que es el planteamiento al uso que se hace de este tema. En este tema se suelen estudiar Rubén Darío, la obra de Antonio Machado y también la obra de Juan Ramón Jiménez. En cualquier caso, con estos tres hitos creativos podríamos arrancar el planteamiento del tema. Yo este tema lo he construido sobre el enfoque más tradicional, y el enfoque más tradicional es considerar que verdaderamente la revolución lírica parte de los poetas modernistas españoles que tuvieron poca influencia en la lírica posterior, como Villaspesa, etcétera, todos estos poetas que os van a aparecer aquí, que hay que estudiarlos y hay que citarlos, pero obviamente Salvador Rueda, Villaspesa, Manuel Reina, son representantes del modernismo español más tradicional, etcétera, pero realmente el modernismo, ya sabéis que se sitúa y se incardina en la figura de Rubén Darío como dueño y señor del modernismo. Por lo tanto, ya en su llegada a su llegada a España, Rubén Darío supone un punto de partida en la influencia modernista en España. Realmente afecta a la obra de muchísimos poetas de aquel momento, concretamente Valle Inclán, Antonio Machado en su primera etapa, y ya sabéis que también Juan Ramón Jiménez en su primera etapa. Juan Ramón Jiménez tiene toda una serie de opiniones, toda una serie también de reflexiones sobre el modernismo en su famosa obra, que os recomiendo que leáis si tenéis tiempo, Apuntes de curso.
que os he dejado ahí en el aula virtual, en la plataforma. Los apuntes de curso, Juan Ramón Jiménez va dando una visión personal, particular, de todo el movimiento modernista, de los poetas que iban sumándose a ese movimiento, de lo que supone el modernismo y la creación poética, etc. Por lo tanto, también sería conveniente acudir a las propias palabras del autor para ver lo que es el fenómeno en sí. Los temas los estudiamos desde el punto de vista de la crítica literaria, pero también desde el punto de vista de los propios poetas, cómo van emitiendo juicios sobre la creación de la época. También Antonio Machado, en los complementarios, y en Juan de Mairena, encontramos muchísimas opiniones sobre la forma de hacer poesía, cómo debería ser la forma de hacer poesía en aquel momento. Bueno, digamos que el planteamiento ha de ser un planteamiento más o menos a caballo entre lo que puede hacer lo innovador y a caballo también entre el planteamiento tradicional que se le da a estos temas, dado que podemos dar con un tribunal que realmente sea tradicionalista y vea un tema innovador con malos ojos, si es muy tradicional, muy al uso, etcétera. Claro, si metemos aquí, por ejemplo, a Becker, pues habrá correctores que esto en un momento dado digan, bueno, ¿cómo está aquí Becker? Pues realmente muchos críticos ya sitúan esa corriente innovadora, esa beta, ¿no?, renovadora desde el punto de vista de la poesía en Becker, que partimos de Becker. Y a partir de Becker ya vemos las influencias que tiene Machado, ya vemos las influencias que tiene también Juan Ramón Jiménez, ya vemos el antes y el después que supone ese modernismo, ese corte transversal desde el punto de vista estético, temático, etcétera, porque inicialmente también están considerados los modernistas como un conjunto de creadores, un conjunto de autores que se adhieren a un nuevo movimiento mirado con recelo, mirado también con precaución, porque en aquel momento el modernista, el sufijo ista tenía el carácter también peyorativo, etcétera. Pasaba algo muy similar en el barroco con Góngora, es decir, que era gongorino. Eso ya como que predisponía a considerar a esos autores, a esos poetas, como pertenecientes a una determinada secta ajena a lo que es la tradición, etcétera. Y el modernismo realmente, en tanto en cuanto se configura y se prefigura como un movimiento de ruptura inmediata con la tradición estética anterior, pues también está en ese momento acusado o es acusado de rupturista, de innovador, en fin, se mira con sospecha. Bien, bueno, más allá de todo esto, yo os planteo estos dos enfoques que se le pueden dar al tema. Yo realmente he optado por este enfoque más tradicional, en la línea, ya os digo, más al uso, y es considerar que esta renovación poética parte de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Rubén Darío podría ser, vuelvo a repetir, otro de los poetas que aparezcan aquí en la nómina. Bien, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la consideración de esta edad de plata de la literatura española. ¿Por qué se crea o por qué nace un nuevo movimiento similar en nómina de autores, en manifestaciones también creativas, en obras, similar a lo que pueda ser también el siglo de oro? Por eso Weiner dice, la Edad de Plata, ensayo de interpretación de un proceso cultural. Lo sitúa dentro de una segunda edad de florecimiento de las letras españolas. Veréis que aquí, a partir de aquí, parte toda la renovación poética que se inició en el novecentismo con la deshumanización del arte y se consolida con las vanguardias del 27. Esto es importantísimo hacer una mención a esta evolución, a la evolución modernista y a la evolución posterior de vanguardia. Porque los vanguardistas eran, si los modernistas se consideraban rupturistas, los vanguardistas estaban
avant-garde, en la vanguardia total de todo el movimiento innovador, etcétera, y ahí sí que se plantea una disociación y un divorcio clarísimo con todo lo que había sido la tradición literaria anterior. Luego tenemos aquí toda una serie de consideraciones sobre el modernismo, la crisis de la conciencia burguesa, las características estéticas del modernismo, cuando nace, la ruptura con el realismo al que antecede, etcétera, el que antecede a todo este movimiento también de carácter innovador. Y bueno, pues la crisis de fin de siglo, el desastre del 98, la decadencia, ese espíritu también de pesimista que se da sobre todo en los autores del 98, en Pío Baroja, en Azorín, etcétera, las corrientes existencialistas, las influencias del modernismo, del institucionismo, Azaña, la ideología también que tenemos krausista, que también influye en poetas como Machado. En fin, todo ese panorama va abonando el terreno hacia un campo de creación nueva que se caracteriza precisamente por la mirada a lo moderno, a la modernidad, al futuro, etcétera, que luego muchas vanguardias se situarán, ya os digo, muy, por así decirlo, entrecomillado, a la izquierda del cambio, ¿no? Y llegarán a establecer un campo de avance mucho más amplio, como por ejemplo el futurismo, ¿no? Que ahora veremos. Pero en principio ya tenemos una ruptura, ya tenemos un nuevo paradigma de creación. Y esto pues habría que situarlo también en los orígenes de la estética decadentista. Decadencia, fin de siglo, etcétera, que os planteo aquí. En el ámbito de la habla hispana también va a ser muy relevante esta idea de decadencia, de la propia crisis que está atravesando, tanto desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista también social, político, y por supuesto también esto va a encontrar un cauce en la estética, en la creación del momento. Bien, modernismo como foco de influencia y punto de partida también, con Rubén Darío a la cabeza. Las bases literarias del modernismo, tenemos que volver un poco a hablar del modernismo, pero en términos más generales, sin centrarnos tanto en lo que pueda ser el concepto modernismo generación del 98. Aquí ya sabéis que tenemos un tema bastante similar dentro de la distribución, porque concretamente el tema 60, modernismo y 98 como fenómeno histórico, social y estético, reclama la presencia de Rubén Darío. Si consideramos que Rubén Darío está en la corriente de iniciación también y de cambio de la renovación lírica española, pues podríamos situarlo también en el tema 61. Y si consideramos que tenemos que tratar solamente a Machado y a Juan Ramón Jiménez, pues partiríamos de esas bases modernistas iniciales de estos dos autores con alusiones más generales al modernismo, al parnasianismo, al simbolismo, etcétera, pero sin dejar de lado pues eso, su importancia. Los antecedentes que tenemos parnasianos en Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, etcétera, los simbolistas propiamente dichos que, bueno, pues van a llevar a cabo esa transformación también en el referente poético. La poesía es un símbolo, una semiosis que va a transmitir toda una serie de significados, también desde el punto de vista de la recepción, y por lo tanto, a partir del símbolo y ese esquema que también veíamos en lingüística de Karl Bühler, ¿no? Señal, indicio, síntoma, y el símbolo también que aparece ahí como referente semiótico en todo lo que es la transmisión de significado.
Bien, el modernismo hispánico, por lo tanto, va a ser una síntesis de parnasianismo y simbolismo, pero tamizado, pues eso, con la estética rumeniana, que tiene influencias de Edgar Allan Poe, Walt Whitman e incluso de la estética decadentista de Denuncia. La influencia de Becker también hay que resaltar este aspecto, lo que os decía, podemos crear un apartado dedicado a Becker o directamente optar por hablar de sus influencias, sobre todo en las primeras etapas de Juan Ramón y de Antonio Machado. Los modernistas españoles, que tenemos que citarlos, obviamente, pero realmente, y esa es la verdad, aparecen desde un punto de vista bastante tangencial, por así decirlo, bastante poco relevante en la evolución y en la renovación de la lírica española. Estamos hablando de Salvador Rueda, Manuel Reina y Francisco Bellaspesa. Esto lo encontramos en todos los manuales de literatura, como que son los típicos modernistas españoles, etcétera, pero realmente los modernistas aquí, en los inicios de la renovación, se encuentran poetas de la talla de Manuel Machado, Antonio Machado y Juan Ramón. Valle Inclán no se incluye aquí realmente porque también tenemos un tema destinado a Valle Inclán, y es que precisamente la nueva forma de teatro español en la primera mitad del siglo XX dedica un monográfico a Valle Inclán. Valle Inclán no solamente escribió teatro, escribió más cosas, pero realmente, bueno, pues podemos citarlo como un referente más en esta transformación del modernismo. De hecho, Valle Inclán pasa de este modernismo, según Luis García Montero, pasa precisamente de esa creación más modernista a un momento también más vanguardista. Digamos que en algunas obras aparece en La lámpara maravillosa como esa transición desde el modernismo al vanguardismo. Realmente vemos autores a caballo entre las dos estéticas. Al igual que Machado está a caballo entre el modernismo, el simbolismo y el 98, pues también encontramos estos otros autores que están en esa línea. Manuel Machado, también injustamente oscurecido por la sombra de su hermano, aparece como uno de los poetas más característicamente modernistas. Tenemos ese famoso poema Delfos, ¿no?, en el que precisamente nos habla de la falta de voluntad. Mi voluntad se ha muerto una noche de verano, nos dice. En fin, se encuentra como con esa falta de ímpetu vital, de vitalismo, en definitiva, que también está plasmada en la voluntad de Azorín. Y el tema de la voluntad, referido en una semiótica muy amplia al cambio, al vitalismo, a la energía para cambiar las cosas o para hacer cosas, etcétera, pues va a ser también muy característico de 98. Como digo, Azorín dedica una obra a este tema que es la voluntad, ¿no? Bien, pues destaca como en obras que van muy en la línea de folclore andaluz, como la Fiesta Nacional, el Cante Hondo, luego esas coplas populares que revitaliza también, anticipándose a lo que va a ser el 27. El 27 ya sabéis que tiene una beta neopopularista clarísima en Lorca, Alberti, etcétera, que revitaliza toda ese fondo folclórico que aflora precisamente con digamos, sometido a una transformación de carácter también vanguardista. Se reelaboran los motivos, se reelabora la estética neopopular y se le da un carácter también simbólico, vanguardista. Ya sabes que las vanguardias también tenían una especial predilección por el mito popular. Y ese mito popular es el que aparece en la creación de autores como Lorca, el romancero gitano, etcétera,
desde una nueva reelaboración en línea con las vanguardias. Luego esas coplas populares, Tristes y Alegres, etcétera, va a ser uno de los portavoces también del grupo modernista con influencias del institucionismo, etcétera, y sobre todo destaca con obras como Alma, que directamente nos plantea composiciones como la de Adelfos. En una noche de verano en la que era muy difícil creer y soñar, etcétera, nos habla, pues eso, mi voluntad se ha muerto en una noche de verano, ese decadentismo finisecular, esa actitud pesimista, falta de ilusión, etcétera, van a estar aquí también presentes. En el reino interior, estamos hablando de Alma, reino interior, va a revitalizar todos esos escenarios modernistas con esos jardines solitarios, los estanques, el motivo de la tarde, los parques viejos, etcétera, que luego también se van a dar en su hermano Antonio Machado. Y luego otras obras como el mal poema, con influencias de Baudelaire, esas influencias que va a tener también del parnasianismo y cómo se plantea como una obra de afirmación, de autoafirmación por medio de la ironía. Vamos que ante esta situación también de pesimismo, de tristeza, de poco ánimo por todo, una de las actitudes va a ser la ironía, ¿no? Esa ironía que va a evocar a los poetas románticos como Heine, etc. Incluso con influencia filosófica de Nietzsche. El Apolo va a ser una colección de sonetos dedicada única y exclusivamente a obras pictóricas. Van a aparecer esas imágenes que sitúan en el campo de la evocación, los sentimientos de época, el pintor, etc. Y bueno, de Apolo precisamente cayó una composición, un soneto que se titulaba O el sotoboche balbuciente de la primer lujuria. O el sotoboche balbuciente de la primer lujuria. Cayó en la Comunidad de Madrid allá por el 2014. En el 2014 se nos presentó una composición de Manuel Machado, bastante poco conocida. Bueno, por eso digo que siempre la contextualización ha de ser un ejercicio constante. La definitiva aclimatación entre todo lo que es la innovación y también el modernismo. Aquí en un apartado de la superación del modernismo se plantea precisamente en términos de que ciertos poetas renuncian a esos bagajes que les había procurado inicialmente el modernismo, el simbolismo, el parnasianismo, y ya toman una línea de evolución personal muy original bajo su punto de vista. Machado nos dice, precisamente Juan de Mariana, y nos dice que él no deja el modernismo por rechazo, directamente lo deja por convicción personal porque quería darle un aire nuevo y nuevos giros a su creación poética. Y él nos dice en su propio poema autobiográfico Retrato, nos dice, adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo vitrinar. Es decir, y ahí manifiesta esa ruptura con el movimiento modernista y ese nuevo camino que intenta adoptar, ¿no?, en su creación. Bien, su línea ideológica también es importante a la hora de entender ciertas claves temáticas de la creación, con esta poética que nos define como la palabra esencial en el tiempo. Ni música ni pintura, palabra en el tiempo. Eso es la poesía, palabra en el tiempo. Y precisamente esa poesía que se ancla en el tiempo sentimental, en el tiempo personal del poeta. Y no es una palabra en el tiempo físico, en el tiempo matemático, en el tiempo lógico. Es una palabra que renueva
y extrae ese fondo sentimental y ese fondo también humano del poeta y lo muestra, no lo muestra, y se ha producido en un tiempo concreto, precisamente en su tiempo personal, en su tiempo cronológico. Pues ese fluir temporal, la esencia de todo lo que nos aparece, la poesía es un diálogo del hombre con su tiempo y un diálogo consigo mismo, también nos dirá en otro momento. Bien, pues parte de esas influencias simbolistas, modernistas, que tenemos en Soledades, no sin desdeñar las influencias románticas que hemos estado también comentando en el análisis del texto de Machado, Bécquer y Rosalía de Castro fundamentalmente. Los temas fundamentales, el tiempo, la muerte y Dios. Y luego, pues todas las corrientes ideológicas que influyen en Machado, Bergson, el existencialismo, Schopenhauer, Kierkegaard, etcétera, pues están aquí también en ese pesimismo vital, en esa pena constante que acompaña al poeta y que lo hacen objeto de su habitual hipocondría, como él denomina, ¿no? Y siempre acompañando a mi habitual hipocondría. Bueno, pues esa preocupación constante, ¿no? Los ritmos son en la línea también del modernismo en esta primera etapa y luego ya tenemos esta segunda etapa que hay que también subrayar, modernismo 98 en Campos de Castilla. Castilla como símbolo también del decadentismo, de la crisis de la conciencia burguesa, en el sentido de que se vuelve al inmovilismo. Algunos intentos por modernizar España surgen de la filosofía, como Ortega y Gasset, del propio institucionismo, que nos pedía también en la línea de hazaña escuela y despensa, etcétera, del regeneracionismo que se da en ese momento. Bueno, pues esto está en esa línea, en la línea regeneracionista, sin lugar a dudas, cuando aparece ese famoso poema de Palacio Buen Amigo, etcétera, José María Palacio. Allí está en la línea claramente regeneracionista. Yunques, sonaz, emudeced campanas. Directamente nos dice que a pesar de que ha muerto el viejo maestro, ahí todo tiene que seguir para adelante y funcionando, ¿no? Ese es el motivo, el paisaje, el carácter subjetivo, la preocupación patriótica, en fin. Y luego ya la última etapa que tenemos también en estas nuevas canciones, en esta nueva dirección que adopta su creación poética y su interés remarcado sobre la filosofía, el proverbio, etcétera. Todo eso va a estar aquí presente en los últimos poemas también, donde ya adopta también cierta forma de soneto y va a estar más en la línea de la poesía arraigada, comprometida. Es uno de los altos representantes de la poesía castellana y, por supuesto, también de la poesía de compromiso, etcétera, con Blas de Otero, la poesía social en definitiva. Bueno, la obra poética de Juan Ramón Jiménez. Aquí hay que tener claro fundamentalmente estas tres etapas. La etapa sensitiva, luego la intelectual, que la crítica coincide en situar en 1916, precisamente con la aparición de Diario de un poeta recién casado, y luego es ya la etapa última, suficiente o verdadera. Los primeros libros van a tener ecos del romanticismo y del modernismo. Citamos Almas de Violeta o Ninfeas, lo tenéis ahí en la selección de texto de Juan Ramón Jiménez. Nos va diciendo que posteriormente, dice, vino pura, vestida de inocencia y la amé como un niño. Posteriormente se fue vistiendo de no sé qué ropajes, etcétera. Esos ropajes de los que habla son los modernistas. También nos habla de esos mismos ropajes Antonio Machado, ¿no? Más no amo los afeites de la actual cosmética, es decir, esos adornos, ese énfasis, que el modernismo al final fue repudiado por todo el mundo. O sea, cuando se abrazaron muchísimos poetas a él en sus inicios, luego posteriormente lo fueron dejando como un movimiento, como se dejó el romanticismo. Realmente como Bécquer dejó el romanticismo, pues luego los poetas van dejando el modernismo, ese recargamiento, ese énfasis,
artificiosidad, ¿no? Pues quieren volcarse en otras etapas más intimistas, más en línea con la poesía pura del momento que estaba reivindicando también Ortega en la deshumanización del arte. En fin, van evolucionando de alguna manera. En 1916 aparece Diario de un poeta recién casado. Es un libro rupturista, por lo que hemos comentado, por la nueva forma, la nueva estética, en el plano de la versificación, ese poema también en prosa, esa prosa poética, podemos denominar poemas en prosa más bien, y van más en la línea, pues eso, de la poesía desnuda. Cuando esa poesía de Juan Ramón se desprende de todo eso, esos ropajes modernistas y va a la esencialidad poética, al concepto, a lo más puro de la poesía, ¿no? Al germen primigenio que se caracteriza fundamentalmente por ese metro breve, en general la poesía pura, por esa escasez de adjetivación, por esa presencia también del concepto, en fin, va a lo esencial, a la pureza del término poético. Y luego ya en esta etapa final, bueno, pues en esa búsqueda constante de la perfección poética, del puro, de la creación constante de esa obra en marcha que él decía que era. Mi obra es una obra en marcha continua, es decir, va cambiando, va mutuando continuamente, pues ya por influencias posteriores como Rabindranath Tagore, etcétera, llegará a ese panteísmo, esa cosmovisión poética en la que se convierta en una especie de Dios que va buscando la perfección absoluta. En el otoñado no lo dice, ¿no? El chorreo luz, mi canto es amplio son, o algo así. Esa consideración del creador Dios, es un Dios que ha conseguido ya la belleza absoluta, la perfección absoluta. Como siempre, tenemos que cubrir el apartado de la bibliografía y de la conclusión con referencias legislativas para obtener 0,5, creo que era de 0,5 a un punto sobre las referencias legislativas de nuestra unidad didáctica. Esto lo hacemos en la conclusión. Hay compañeros que lo están haciendo también en la introducción. También está bien. Plantear ya las referencias al Real Decreto 1105/2014 o a la Orden ECDE 65/2015 o a la propia LONCE. Aquí ya al principio del desarrollo del tema. Yo he optado, bueno, pues eso, incluirlas en la conclusión como una pequeña aplicación didáctica de la unidad. Y esta bibliografía que siempre os recomiendo que comentéis. La bibliografía comentada no se trata tanto de incluir muchas obras como que las que incluyamos estén comentadas, que dé la impresión al menos, en base a haber leído recensiones de estas obras o haber manejado la propia obra, que las hemos manejado, las hemos trabajado y que son creíbles. Es una bibliografía creíble, no una lista de autores y obras que podemos haber hecho un corte y pega perfectamente de internet, ¿no? Pues son estas obras que más o menos no son muchas, pero son considerables. Yo en mi desarrollo siempre de los temas en Madrid, que siempre he sacado muy buenas notas, es verdad, hay un 9,7, 9,8 en el desarrollo del tema, siempre en los primeros 5 minutos la bibliografía, los primeros 10 minutos la bibliografía comentada, siempre comentada. Ya no lo decía Barnebot, que una bibliografía sin comentar no sirve para nada, pues eso. Vamos a repasar un poquito el tema de las vanguardias, este tema de las vanguardias históricas, las vanguardias artísticas, en definitiva, que podemos relacionar también con el plano de la renovación pictórica que, en fin, ya no solamente pictórica, sino artística en general, que se experimentó en este periodo. Todo esto parte pues, precisamente de ese afán rupturista inicial en todos los órdenes artísticos, y ese afán rupturista estuvo caracterizado por una especie de competición a ver quién podría romper más o
ir más a la cabeza, a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia, ¿no? Ese avance continuo. Ya la ruptura no se planteó en las vanguardias realmente, la ruptura ya se dio en el modernismo, esta ruptura contemporánea. Y modernismo también mal llamado modernismo, porque si se pretende consolidar un concepto de modernidad, la modernidad no pertenece al modernismo. La modernidad viene del siglo XVI. El siglo XVI ya es modernista, es decir, la modernidad se inicia en el Renacimiento. Por lo tanto, bueno, pues aquí ha habido como una especie de lucha, de carrera hacia el objetivo de a ver quién llegaba más lejos y antes, ¿no? En cualquier caso, bueno, vemos que sí que las vanguardias suponen una ruptura considerable respecto a todo lo anterior. De hecho, en sus manifiestos así se lo plantean, romper radicalmente los lazos que nos unen a la creación anterior. Surge un movimiento también muy conflictivo, que es la Primera Guerra Mundial, y ya ese belicismo, esa ruptura de los esquemas tradicionales de pensamiento, filosóficos, etcétera, da lugar a la aparición de esos movimientos que os he comentado antes, del existencialismo puro, de la crítica de la razón, etcétera. Todo está como inestable, la razón en estos momentos falla, la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Y nos encontramos en un movimiento realmente muy en consonancia con las circunstancias de la época. Se va a esa conquista de una nueva expresividad realmente. Si decían también hacia una nueva sentimentalidad, que luego no fue tal, retuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, es decir, se renunciaba a ese modernismo, a esa etapa estética pura de belleza, pues aquí realmente lo que se plantea es una ruptura, pero en otros términos, no en términos de evasión pura y dura, como planteaba el modernismo. Es una ruptura basada en todo lo material, es decir, en todos los campos, echando mano a la modernidad, al progreso, etcétera, en todas sus manifestaciones. Y esto también se ve en el arte. Vemos esas imágenes de Duchamp y vemos posteriormente también los movimientos surrealistas, ese materialismo bajo, que podéis consultar también en el plano del arte, que es interesantísimo leer la historia del modernismo desde el punto de vista pictórico, artístico, me refiero en general, porque supone en primer lugar un influjo filosófico de paradigma de nueva creación, y luego eso cómo se va transmitiendo y va irradiando a todas las artes. Fundamentalmente en la literatura, desde lo que pueda ser el plano, pues eso, de la figuración, movimientos figurativos van transmitiéndose a la literatura. Y luego el influjo del surrealismo, que es importantísimo. Por lo tanto, de lo que se trata aquí es de ir en otra línea distinta a lo que se ha elaborado. Luego el modernismo se aburguesa, el modernismo, la vanguardia se aburguesa, tachan al surrealismo de ser un movimiento ya burgués, etcétera, de ir por el dinero, le dicen a Dalí, oye, chico, tú es que únicamente creas por el dinero. Y tú, claro, pues te has aburguesado, te has acomodado ahí en eso, pues indirectamente entre ellos discuten, en fin, la historia de las vanguardias es muy pintoresca. La elaboración teórica, digamos que muchos movimientos fueron bastante ricos en intenciones y pobres en manifestaciones. Realmente hay movimientos muy efímeros. Igual que nacen con esa rapidez y ese afán de cambio, en un momento dado desaparecen. Se caracterizan, el denominador común es lo efímero, lo transitorio. Tienen un abultado número y una corta vida. La verdad es esa. ¿Por qué se caracterizan las vanguardias? A ver, fundamentalmente por el divorcio con el gran público. Ya Juan Ramón Jiménez lo dijo, a una inmensa minoría siempre. A una inmensa minoría siempre. Y ya también Ortega y Gasset, en la deshumanización del arte, obra capital para entender la evolución de las vanguardias y de la generación del 27,
nos dice que precisamente este arte joven, este arte nuevo, surge como manifestación de ese divorcio, ese afán de ruptura con lo mayoritario. Es un arte destinado a las élites, a un conjunto muy concreto de receptores o a un público receptor muy delimitado que puede llegar a entenderlo en un momento dado, porque precisamente se opta por esa separación y esa barrera que separa al creador del receptor, del público receptor, de la recepción de aquel momento. Por lo tanto, se caracteriza fundamentalmente por la ruptura. Lo primero que rompen es con el público receptor. Si digamos que el realismo es muy del gusto de la clase burguesa, etcétera, luego tenemos un afán rupturista con el modernismo, etcétera. Aquí ya se plantea un divorcio con letras mayúsculas, con letras de molde. Aquí no se quiere conectar para nada con el público, es un arte minoritario, elitista, que requiere una base muy compleja de conocimiento para interpretar ese arte. Ya lo vemos luego en la novela posterior de posguerra, con ese lector cooperativo que se pide en las novelas vanguardistas de Camilo José Cela en las últimas etapas, o Rayuela, etcétera, que se pide ese lector cooperativo que interprete ese arte. No es un arte gratuito, es un arte que surge de una cultura, o hay que tener una cultura para captarlo. Hay una nueva sensibilidad realmente que nacerá precisamente con estos movimientos de plano también artístico, más en línea con lo figurativo, como el cubismo en 1906, en fin, el futurismo, y luego ya desembocan en ese surrealismo, que será el movimiento que realmente tenga influencia capital en toda la creación posterior. La experimentación vanguardista, como parte en estos planteamientos de esa nueva sensibilidad, en el momento, ¿no?, que se rompe con lo esquemático, con lo tradicional, con la estructura al uso del poema, se intenta ya directamente un nuevo esquema constructivo, como puedan ser pues eso, los caligramas, los poemas que aparecen como una sintaxis dislocada, fragmentada, la propia ruptura del propio verso, de los esquemas tradicionales métricos, y aparece la composición poemática o el poema como una suerte de collage ahí surrealista, un graffiti, etc. Se experimenta, se buscan nuevas formas de creación en este campo. Lo que llama la atención del vanguardismo realmente es que no se llega realmente a una estética estable, sino que esto tiene un carácter muy transitorio, no llega a inmortalizarse, no llega a plasmarse como una creación o un compendio de creaciones, un producto estable y luego duradero en el tiempo, sino que es muy fugaz, muy efímero, lo que os he comentado antes. Choca sobre todo con el realismo. Obviamente esa mímesis que veíamos con el naturalismo, el realismo, la copia fiel de la realidad en todos los planos, ese espíritu de disección con el naturalismo se llega realmente hasta el mismo momento en el que la propia realidad se está creando y se disecciona en un detallismo absoluto, científico. Zola preconizaba precisamente la aplicación de toda una serie de procedimientos de la biología, de la medicina, etcétera, a la narración. Es decir, una especie de laboratorio, pues eso el vanguardismo lo odia. Y es una revolución total, desde el punto de vista también de las corrientes de la teoría marxista, Lucas, etcétera. Bueno, pues optan por esta ruptura total, esta revolución. La ruptura, por lo tanto, es antinaturalista y va a estar en línea
con ese futurismo, con los movimientos vanguardistas, futurismo, dadaísmo, cubismo, expresionismo incluso, que son fruto también de la inestabilidad, como os he dicho, sobre todo el expresionismo que vive la civilización occidental en aquellos momentos. Digamos que el expresionismo no ha sido un movimiento así que se haya caracterizado como pueda ser el creacionismo, el futurismo, el propio surrealismo, por dejar un pozo estable, pero bueno, también hay que citarlo en el sentido de, bueno, pues en el plano ideológico nos dice que es una reacción a todo lo que es una reacción en oposición a algo, ese famoso cuadro del grito de Munch, que nos aparece un ser gritando, ¿no? Gritando un grito sordo contra la realidad de ese momento y con los oídos tapados, etc. Bien, pues es un movimiento brusco, violento. Y todo pues tiene un matiz de carácter egocentrista y humanitarista, muy volcado en la realidad del hombre en ese momento, en las preocupaciones y en la esencia del ser humano, que es el propio dolor existencial. La esencia espiritual de la realidad, el abarrocamiento del estilo. Vemos también que este movimiento abarcará todas las artes y luego, bueno, pues la preeminencia, sobre todo en el campo de la novela y del drama. Estos expresionismos están muy en consonancia con la Gran Guerra y bueno, pues es un movimiento de reacción. El cubismo. El cubismo, ya sabéis, es una escuela encerrada en ciertos dogmas y encerrada en dogmas que se habían dado hasta el momento y también es paralela clarísimamente al campo de la figuración, de lo plástico, de lo pictórico. Ya sabéis la importancia que tiene, bueno, pues las señoritas de Avignon, de Picasso, en esta configuración del nuevo arte. El cubismo es un movimiento francés, inicialmente, y nos viene de esa tradición cultural francesa. Preconiza la autonomía total de la obra de arte. Esto es un signo precisamente de llegar a esa esencia de la propia obra de arte, en tanto en cuanto es inmanente, desgajada totalmente de la realidad, con una prefiguración abstracta también en base a formas geométricas, a planos. Las formas planas de los dibujos egipcios, si habéis estudiado algo arte, nos aparecerán también en esas pinturas cubistas, en esas formas planas, simultáneas de carácter geométrico que nos descomponen la realidad desde otro punto de vista. Y bueno, pues va en línea, pues eso, por lo intelectual, ese sentimiento también planetario de modernidad. Digamos que los cubistas, se sienten atraídos por ese cosmopolitismo que ya estaba en el modernismo, ¿no? De la ciudad, la pasión, el viaje, etc. Elementos de humor incluso aparecen en algunas de las creaciones. Se rompe toda lógica, todo en eso con la lógica. Esto no va a ser solamente propio del cubismo, sino que va a ser también muy habitual en la mayor parte de los movimientos de vanguardia, como también en las técnicas de escritura, pues va a aparecer en la disposición gráfica de los poemas, en la ruptura de las puntuaciones, la sintaxis desgajada, esa disposición visual, etc. Luego tendríamos el futurismo, que es un movimiento que canta la modernidad realmente, esa imagen del movimiento de vivir pericolosamente, ¿no? Como decían los italianos, son manifiestos que aparecen también en línea con el futuro, con la velocidad, con el riesgo. Se saltan, decía algún creador de momento, que una maquinilla o una máquina de afeitar es más bonita que la victoria de Samotracia, ¿no? O incluso luego Juan Ramón Jiménez llega a apostillar que una maquinilla de afeitar es más bonita que la victoria de Samotracia.
siempre partiendo de ese materialismo bajo de la vanguardia, ¿no? La exaltación de la intuición, el nacionalismo, la energía, las técnicas expresivas. Bueno, pues todo eso también es importante subrayarlo junto con el dadaísmo, que se caracteriza ya por ser la vanguardia de la vanguardia. No, aquí estos ya llegan a la dislocación total, estos ya pierden un poco el norte, por así decirlo, llegan al absurdo, a la ruptura, al exhibicionismo, a la provocación continua, los urinarios de Duchamp, aquí aparecen ya en esos cuerpos, ahí como el origen del mundo, ¿no? De Duchamp, ahí esa mujer que aparece tumbada, exhibiendo el sexo, etcétera. Todo eso, bueno, pues aparecerá aquí en el dadaísmo. Y luego ya una actitud también ya más aceptada y más en consonancia con la creación va a ser el surrealismo, porque realmente con la influencia también de psicoanálisis, ahí os he dejado otro documento para que leáis si tenéis tiempo, la influencia del psicoanálisis y del subconsciente, de las pulsiones, de la influencia del mundo del erotismo, los sueños, etcétera, va a tener una importancia capital todo ese subconsciente, cómo aflora en la creación. Cómo vamos a tener también a ideólogos, por así decirlo, o a propio Freud, va a aparecer ahí en la base del surrealismo, del mundo de los sueños. ¿Por qué se caracteriza? Fundamentalmente por el subconsciente, la reivindicación del subconsciente, todo lo que eso conlleva en cuanto a la salida propiamente del formalismo, una evidente colectivización del arte. Fijaos, frente a los otros movimientos que suelen catalogarse también de poco comprometidos con la realidad, o sea, con el sentimiento y con el humanismo, ¿no? Con el yo creador, pues el surrealismo se le suele atribuir la etiqueta de comprometido, ¿no? Más en línea con la realidad humana. Efectivamente, aquí de lo que se trata es de que afloren esas pulsiones individuales, humanas, en la creación artística. También es cierto que este movimiento es el que más calado va a tener. La escritura automática, que va a influenciar la creación novelística posterior, esa corriente de conciencia constante, ese flujo de conciencia va a venir directamente de todo esto, de la escritura automática. Las imágenes oníricas del mundo de los sueños, del subconsciente, van a aparecer en las poesías de Lorca, de Alberti, sin ir más lejos, etc. Bueno, pues mientras hay otros poetas creacionistas como Gerardo Diego o Salinas, más en la línea precisamente de ese creacionismo y de ese cubismo, pues aquí otros van a decantarse por las vanguardias del surrealismo. Y luego, pues la generación del 14. Tenemos que comentarla, pues precisamente, pues eso, por la influencia que tiene, sobre todo desde el punto de vista del ensayo, a través de la filosofía. Suponen también un punto de ruptura con todo lo que se había hecho hasta el momento. En fin, la ideología del momento, el institucionismo, la influencia en autores como Machado, pero también del 27, en fin. Y las vanguardias literarias con don Ramón Gómez de la Serna, cómo no, tenemos que citarlo de manera inexcusable, y sus famosas greguerías, el propósito que se planteó, eliminar el sentimentalismo, alejar al arte de todo sentimiento humano, crear un concepto también independiente de lo que pueda ser lo humano, lo sentimental. Y bueno, pues para ello se vale de múltiples herramientas, tanto en el campo de la novela como de la creación artística, con sus famosas greguerías. Da una conferencia, ¿no? Subido en un caballo, en fin. Echa mano también de ese dadaísmo y de la actitud de la literatura pura, como en obras como Leonardo, El torero Caracho, etc. El ultraísmo es importantísimo, antes de que se me vaya de la cabeza, citar en este tema
una obra fundamental, y es Historia de la literatura de vanguardia. Esa hay que citarla sí o sí en el tema, de Guillermo de Torre. Pero ahí hace un compendio de todos los movimientos de vanguardia muy importantísimo a la hora de trabajar todo eso. Bueno, finalmente otros movimientos como el propio creacionismo, la propia creación artística es una especie de ente autónoma, que, bueno, pues el poeta es un creador, crear un árbol como, hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, ¿no? Con Vicente Huidobro a la cabeza, otros poetas como Gerardo Diego en esta línea creacionista, Juan Larrea. Y luego León Felipe, que realmente estará ahí en el campo del vanguardismo y también de la poesía comprometida, humanizada, ¿no? La poesía social, en definitiva, anticipándose a la poesía social posterior, tendrá un compromiso de carácter humano, político, etc. Y los temas, bueno, pues aquí los tenéis un poquito. Tenéis que repasar también, bueno, pues la aplicación didáctica de esta unidad. Fundamentalmente es interesante hacer un planteamiento en términos artísticos, es decir, cómo esto puede nacer de la coordinación interdepartamental, cómo podemos echar mano al departamento de artes plásticas y esto trasladarlo también al campo de la creación literaria. Es decir, ese enfoque en línea también con el enfoque competencial, bajo el cual tenemos que dar siempre un carácter práctico a todos nuestros temas y una utilidad concreta a todos los temas. Y en definitiva, esa es la trayectoria que os quería plantear y bueno, pues yo creo que para 2 horas es un desarrollo bastante adecuado dentro de el tiempo que tenemos, y si podéis enriquecerlo y escribir más rápido, pues obviamente esto siempre es de agradecer, claro. Entonces, bueno, pues esa es más o menos la idea del tema y si tenéis alguna duda y si no, pues ya pasamos a lo otro. Vale.